Padre, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de tener este momento juntos, expuestos a la luz de tu preciosa palabra. Abrimos nuestro corazón a tu palabra y abrimos nuestro corazón como una buena tierra para que tu palabra produzca fruto en nosotros al 100%. Bendícenos con tu presencia, tu espíritu. Recibe toda la gloria en todo y de todas las cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por esa oportunidad. Bueno, iglesia, pues para nosotros, para mí y mi esposa, hace algunos años estuvimos aquí con ustedes. No sé cuántos de los que están aquí permanezcan desde hace 9 años y ya nos conozcamos, pero les mandamos un fuerte saludo y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguir vivos, ¿no? Y seguir adelante por la gracia de Dios. Platicábamos mi esposa y yo, 9 años, de 9 años para acá, ¿cuántas cosas han pasado en nuestras vidas? Ustedes, la iglesia y todo lo que pues Dios ha hecho, pues una vez más, gracias a Dios. Ayer tuvimos una excelente reunión de matrimonios, hicieron muchísima calidad, muy elegante, muy bonita. Felicidades, esperamos que sea la primera de muchas bendiciones de este tipo. Muy bien. Quiero compartir con ustedes, iglesia, una palabra cuando Caleb se comunicó con su servidor para poder estar aquí con ustedes. Estuve orando, me di a la tarea de orar por la palabra específica para este día, para este tiempo, para la iglesia Luz a las Naciones. Y la palabra que quiero compartir, si le quiere llamar un título, el título que yo le puse para esta palabra, esta iglesia, es ¿por qué no temas? ¿Por qué no temas? ¿O por qué no temer? Tener miedo. Y quiero compartirles esta palabra para ustedes. Isaías 42, 6 al 9. Si me acompañan en su Biblia o lo pueden leer en la pantalla. Isaías 42, 6 al 9. Dice así la escritura para esta iglesia. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Ustedes llevan por nombre esta escritura. Esta iglesia lleva por nombre esta palabra, luz de las naciones. Y si lleva por nombre es porque la visión fue de Dios para que esta casa tuviera este propósito. Y esta iglesia tiene el propósito de ser llamada en justicia, a caminar en lo justo, a caminar en el plan de Dios, a caminar en el propósito de Dios con todas sus familias dentro de la iglesia. También Dios sostendrá esta iglesia. Es Dios quien sostiene la casa. Es Dios quien se ocupa de la iglesia, es Dios quien se preocupa de la iglesia. Los pastores tienen su corazón y su interés en la casa, pero por encima de los pastores y el interés de la casa está el corazón de Dios derramado a través de los pastores, de los líderes. Pero recuerden, los ojos de Dios están sobre la iglesia, porque tiene propósitos eternos, tiene propósitos de salvación de vidas, de cambio de destinos. ¿Cuántos de los que estamos aquí en Cristo, nuestro destino sería otro si no fuera por Cristo? Está Dios salvando nuestras generaciones y a través de salvar nuestras generaciones está Dios impactando el mundo en el que nos está tocando vivir para gloria de Él y para cumplir propósitos. Así que dice así la Escritura: te guardaré. Dios guardará esta iglesia. Contra viento y marea, Dios guardará su casa. Y te pondré por pacto al pueblo, por pacto en Tlapa Guerrero, por luz a las naciones que de aquí se extiendan. Pero vea el versículo 7. ¿Cuál es la misión? Porque este es el llamado, pero hay una misión, y la misión es para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de las cárceles a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Es una misión evangelística. ¿Qué provoca esto? El evangelio. El evangelio de Cristo es el que provoca, el que saca de cárcel a las personas, nos saca de cárceles, de prisiones, nos saca de tinieblas, nos abre los ojos. Es lo que hace el evangelio. Entonces, la iglesia Luz de las Naciones tiene una visión y una misión.
Y bien explicaba ahorita el pastor Caleb, estas misiones van a regresar a las casas este año o reabrirlas, y las casas son centros de alcance evangelístico, lugares donde se extiende el evangelio a través de los hogares y donde el evangelio es predicado en cada hogar. Y eso es muy poderoso, muy eficaz y nos puede ayudar a cumplir la misión. Pero vean el verso 8: yo Jehová, este es mi nombre, y aún a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios a sí mismo toma la gloria. Pero vean el verso 9, esta es la palabra que de aquí parto con este mensaje. Verso 9: he aquí se cumplieron las cosas primeras. Yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Esta iglesia ha pasado por un proceso de cambio a través del fallecimiento inesperado de la pastora. Y ese evento no puede pasarse por alto como un suceso circunstancial o simplemente un evento traumático. Yo creo, como le dije al pastor, yo creo que esto está marcando un hito, un antes y un después. Algo quiere hacer Dios, algo va a hacer Dios, algo va a mover Dios. Y tiene tiempos y tiene propósitos. Y la palabra dice, se cumplieron las cosas primeras. Desde que esta iglesia nació, desde que se plantó como una misión y comenzó a crecer la visión y cumplió sus tiempos y sus propósitos y se consiguió este terreno y luego se construyó, y hasta ahorita, el día de hoy, hasta ese punto es muy probable, se cumplieron las cosas primeras. Una etapa que llevó muchos años, tampoco es algo que llevó poco. Pero he aquí, dice el Señor, yo hago cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, Dios las va a hacer notorias. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos la capacidad para que Dios nos muestre lo que va a hacer de un momento a otro. No podríamos soportarlo, no podríamos manejarlo, lidiar con ello. En la misericordia de Dios nos lleva por un proceso de cambios que van haciéndose notorios, pero van pintando y van presentando lo que va a suceder en un cambio ya más radical adelante. Y necesitamos estar preparados para eso. El proceso del duelo que está viviendo la iglesia, como la familia, la iglesia, tarde o temprano tiene un ciclo que se va a cerrar. Y en ese proceso la iglesia, como la familia, se tiene que extender hacia los cambios que Dios está llevando a hacer. Al pastor, al fundador, junto con su esposa que ya no está, a la familia pastoral que caminó con ellos desde bebés, niños, y algunos creo que ni había nacido, o tu hermana a lo mejor, ¿verdad? Hasta ahora. Un año tenía, fíjate, un año. Hasta ahora. Pero, ¿qué es el asunto aquí? ¿Por qué no temer? Porque todos los cambios producen o pueden crear miedo y temor en los seres humanos. Y en este punto quisiera arrancar. En ese sentido, si hay temor o hay miedo en la iglesia, esta palabra es para eso. Dios dice una y otra vez, no temas. Ahora, si alguno de ustedes de manera personal en su vida, yo les pido que traigan a la memoria o al recuerdo si están caminando con miedo o con temor en algún área de su vida. Quizá desde hace muchos años hay un área de su vida en la cual tienen temor o tienen miedo. O quizás se está manifestando un área en su vida con miedo o con temor. O se está presentando. Si alguno de los que estamos aquí estamos pasando por estos procesos de miedo, de temor, esta palabra es para traer libertad. Esta palabra es para resolver ese temor hoy. Esta palabra es para impedir que ese miedo siga saboteándonos y siga estorbándonos y siga incluso desviándonos del camino. Porque, ¿sabes?
muchas personas, por causa de los miedos y de los temores, cambian el rumbo de su vida. Podrían estar relacionadas con un núcleo y un nivel al que no pertenecen por miedo. Porque Dios quiso llevarlos a ese nivel, quiso meterlos ahí, pero el miedo los sacó, saboteó relaciones sociales, relaciones interpersonales importantes y poderosas, y el miedo los hizo retroceder. Otras personas podrían haber tomado decisiones muy efectivas, exitosas, pero por miedo renuncian a sus sueños, renuncian a planes, renuncian a metas, a retos, a desafíos, por miedo. Otras personas por miedo se paralizan, no se mueven y permanecen en una vida sin cambios, porque les da miedo afrontar el cambio. Entonces el miedo, el temor, no proviene de Dios en esta forma. El único temor que proviene de Dios es el temor a Él. Es el temor reverente a Dios, es el temor que nos lleva a honrarlo, a obedecerlo, a seguirlo, a servirlo. Pero no es el temor que incluso nos aleja de Él, porque llega a suceder. Mucha gente no se convierte a Cristo, incluso por miedo, por temor al cambio. ¿A qué le vaya a pasar si deja las imágenes? Hemos tenido esos casos en Guerrero. Nosotros también trabajamos por muchos años en una cultura de Guerrero como ustedes que están aquí en Guerrero. Y nos han tocado casos de personas que por miedo a las imágenes ni siquiera se convierten, miedo a que les vaya a pasar algo, las vayan a maldecir. Pero la Biblia lo dice, no le tengan miedo porque no pueden hacer ni el bien ni el mal. Entonces, iglesia, necesitamos preparar. Así que traiga sus miedos y sus temores aquí, al presente, a la conciencia, a exponerlos. Los tenemos que retar, los tenemos que desafiar, los tenemos que afrontar y los tenemos que vencer. ¿Cuántos decimos amén? ¿Estamos listos y dispuestos? Bueno, Dios nos ayude a todos. Amén. Muy bien. Abra su Biblia. Le voy a dar solo unos ejemplos bíblicos porque la Biblia está llena de Génesis, Apocalipsis, de Dios diciéndole a su pueblo: no temas, no temas, no temas. Ustedes lo saben porque han leído la palabra. Pero vamos a leer, por ejemplo, Génesis capítulo 15. Quiero darles unos ejemplos. Génesis capítulo 15. Dice así: Dios le habla a Abraham y le dice en Génesis 15, versículo 1. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas. ¿De qué tenía temor Abraham? Bueno, Abraham tuvo temor de salir y dejar Ur. Abraham tuvo temor de a dónde voy a ir. Abraham tuvo temor de varias cosas. Pero uno de los que estamos leyendo aquí tuvo temor de su descendencia. ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a ser de mis bienes? ¿Qué va a ser de lo que Dios me ha dado? De lo que tengo, mis herederos. Y Dios le visita y le habla y le dice: no temas, tendrás una gran descendencia. Entonces, cuando nosotros leamos las escrituras donde Dios le está diciendo a su iglesia, a su pueblo: no temas, tenemos que ver el contexto para que nos podamos identificar. Si mi temor se relaciona con algo similar a lo de Abraham, a lo de Isaac, igual sucedió si leemos adelante Génesis capítulo, este está en el capítulo 26, solo quiero mencionárselos. Isaac, heredero de Abraham, tenía un conflicto con los pastores con pastores filisteos y pastores de la región, y se peleaban los pozos de agua, y había una amenaza sobre Isaac, y Dios se le manifiesta y Dios le habla a Isaac y le dice: no temas, Isaac, tu descendencia será grande y yo te bendeciré. Isaac entra en un reposo y se mueve del lugar, y a donde él se mueve, Dios le permite abrir un pozo y lo llena de agua. Y es cuando ya otros pastores se dan cuenta y dicen: Dios está con este hombre, y empiezan a hacer sus acuerdos. A veces Dios nos puede mover de un lugar de conflicto
Y nosotros creemos que ahí tenemos que estar, pero nos mueve de un lugar de conflicto y nos da miedo porque es que es aquí. Dios dice, no temas. Donde yo estoy, te resuelvo las cosas. Donde tú vayas, yo te resuelvo. El tema no es a dónde voy, el tema es que si voy con Dios o Dios va conmigo, ¿no? Ese es lo importante. Porque a veces tenemos la tendencia de mirar los escenarios y creer que si los escenarios están bien alineados, que están bien las estrategias. Pero no nos movemos siempre por vista. Dice la Biblia, nos movemos por fe. Porque la fe es la certeza. ¿Ven? Entonces, eso nos debe ayudar al temor. Lo mismo con Jacob. Ustedes conocen la historia. Jacob salió huyendo de Esaú, y nieto de Abraham, y salió con mucho miedo de su hermano y miedo de a dónde iba y cómo le iba a ir. Y Dios se manifestó a él: no temas. Hasta el nombre le cambió por Israel y lo bendijo en gran manera. No temas. Y en este caso vemos a Jacob rodeado de circunstancias completamente opuestas, con un tío que se llama Labán, que lo defraudaba y lo defraudaba y lo engañaba y abusaba de él laboralmente. Pero aún así, ¿eso impidió que Dios lo bendijera? No. ¿Eso afectó su destino y su propósito? No. Independientemente de las circunstancias que rodearon a Jacob, Dios lo bendijo. Dios estaba con él. Dios sacaba provecho. Dios aprovechaba y lo bendecía. Así que nuestras circunstancias podrían representar una amenaza, podrían no ser favorables, circunstancias que podrían no ofrecernos un futuro por lo menos que esperamos. Ok, ¿se siente feo? Sí. ¿Tenemos miedo? Sí. Pero no debemos anclarnos en el temor. Vamos a entender qué diferencia hay entre el miedo y el temor. Es distinto. Y tenemos que cuidar ese umbral. Un pasaje de la Biblia súper conocido, Josué capítulo 1. Vamos a Josué capítulo 1. ¿Recuerdan esa escritura? Versículo 9. Muere Moisés, se levanta Josué. Y Josué, pues obviamente después de Moisés, pues quién no, ¿verdad? Va a estar súper conflictuado con un pueblo tan rebelde como era Israel, con antecedentes tremendos de ser un pueblo muy fuerte, que si al propio Moisés le costó trabajo, ahora imagínate ir a Josué. Estamos hablando de si al mero pastor le costó trabajo, ahora imagínate a Josué, si al mero Moisés, que hablaba con Dios cara a cara y que tuvo todo el poder de Dios en su vida y en su vara para las grandes 10 plagas y otros milagros maravillosos, abrir el mar rojo, las codornices, el agua. ¡Qué tremendo! Estuvo con él y aún así el pueblo era rebelde. Ahora imagínate Josué, aunque eran ya los hijos, ¿no? Pero muchas veces tampoco es garantía que los hijos también sean mejor que los padres. Que fue la generación que entró, sí, pero no significa que era la generación más obediente. Sin embargo, Dios habla a Josué y verso 1, Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces. Ya le había dicho 2 veces, esfuérzate y sé valiente. Valiente es lo opuesto al temor. No es la ausencia de miedo, aclaro. ¿Podremos tener miedo y ser valientes? Sí. No es la ausencia de miedo. Aquí el valiente es porque no tiene miedo, no. Le pueden temblar las piernas y ser valiente y seguir adelante. Pero Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Y en el 9 le dice: esfuérzate, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Qué provoca el temor? Como estamos leyendo, un desmayo, un retroceder, un soltar. Dice Dios: no temas ni desmayes. El miedo y el temor, como vamos a ver más adelante, nos puede llevar a niveles de ansiedad. De hecho, el corazón de la ansiedad es el miedo, es el temor. Y parte de las manifestaciones fisiológicas de la ansiedad y del miedo, además de taquicardia,
que es el aceleramiento del ritmo cardíaco, taquipnea, que es la pérdida un poco del aire o la sofocación. También se debilitan las piernas, se debilitan los brazos, hay quienes vomitan, otros se desmayan o pierden un poco la fuerza y se desguanzan. Dependiendo de los niveles de ansiedad, hay manifestaciones fisiológicas, alteraciones, dolores obviamente de cabeza, nuca. Por eso Dios le dice: no temas, esfuérzate, sé valiente, porque yo, aquí le da la razón, de versículo 9, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto es algo importante. A donde quiera que vayas. Es la promesa bendita de Dios sobre Josué. Si Josué iba a ir para allá, ahí va a estar Dios con él. Si iba a ir para acá, ahí va a estar Dios con él. ¿Qué dice el Salmo 23 en el último versículo? El bien y la misericordia me seguirán. Vea la bendición. O sea, a mí me deben de seguir. Voy para acá, me sigue el bien y la misericordia. Voy para acá, me sigue el bien y la misericordia. Voy para acá, me sigue el bien y la misericordia. Todos los días. No es hoy sí, mañana no. Todos los días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es muy importante que podamos estar conscientes de que este nivel de bendición siempre está condicionado a estar alineados con Dios. ¿Okay? Siempre. No nos vamos a confundir. Si no estamos alineados a la justicia, ¿qué leímos en Isaías 42? En justicia te he llamado. En un camino de justicia, en un camino de rectitud, en un camino de santidad. Si nosotros creemos que vamos a tener toda esta bendición en pecado, no conocemos a Dios. No, estamos abusando de la gracia y no vamos a tener este resultado. Por mucho que nos queramos decir cristianos y por mucho que queramos estar orando, no es así. La bendición y la cobertura de Dios y su poder sobre nuestra vida para protegernos y librarnos del temor empieza por alinearnos a Él. En justicia, en santificación, en santidad, en una vida cristiana legítima, disciplinada, santificada dentro de la casa, en privado. Y después vendrá su gloria en público. Y así podría llevarme toda la reunión. Les digo que hay muchísimas escrituras de Génesis, Apocalipsis, no temas. Como si fuera una palabra favorita de Dios, no temas. ¿Cuántas veces leemos el libro de Daniel? Cuando Dios le da las revelaciones y Daniel cae como muerto de la impresión, el Señor toca su hombro y le dice: no temas, levántate, y cobró fuerzas. Apocalipsis, el apóstol Juan, las revelaciones lo consumían, cae de rodillas, toca el Señor Jesucristo a Juan: no temas. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo le dijo a las personas que se acercaban a Él por sanidad: no tengas miedo, no temas? El Señor sabe qué provoca el temor y por eso es que quiero transmitir este mensaje a todos nosotros, a todos ustedes. Ahora, ¿cuál es el origen del temor? ¿Por qué podríamos nosotros estar incubando un temor, caminando en temor? Bueno, número uno, lo que tenemos que saber es que el temor pasó al ser humano por Adán y Eva. Desde Adán y Eva. ¿Qué trajo el temor al ser humano? El pecado. ¿Recuerdan? Adán y Eva caminaban muy bien en el huerto del Edén, maravillosamente, pero el pecado hace que ellos tuvieran temor y se escondieran. Cuando Dios viene y busca a Adán y a Eva en el huerto del Edén, que Dios sabía dónde estaba, ¿verdad? Pero Dios: Adán, Adán, ¿dónde andas? ¿Y qué hace Adán? Sale de donde estaba escondido y le dice Dios: ¿por qué te escondes? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Porque tuve miedo. ¿Miedo? Sí, porque estoy desnudo.
¿Y quién te dijo que estabas desnudo? El pecado. ¿Qué nos aleja de Dios? El temor. ¿Qué nos causa temor? El pecado. Porque tenemos una conciencia que nos acusa. La santidad de Dios presiona esa conciencia a la que no podemos engañar y sentimos el pecado. ¿Por qué es tan importante que cuidemos no pecar? Porque eso nos quita la autoridad moral, nos quita la autoridad espiritual, nos quita la autoridad legal a nivel celestial. ¿Me comprende? Tenemos promesas, tenemos resoluciones legales en el cielo dadas para la tierra. Y si yo camino en pecado, pierdo esa autoridad legal que tomo del cielo para establecer en la tierra. Pierdo esa conciencia o poder de afrontar incluso demonios, espíritus, porque no tengo esa moral. Y luego cuando tenemos necesidad, pues no vamos con esa seguridad a pedirle a Dios, porque siento mi conciencia que me acusa y no merezco lo que le quiero pedir. Y todo eso nos va alejando poco a poco de Dios. ¿Y a dónde nos envía? A las garras del miedo, a las garras del temor. Así que número uno, ¿por qué viene el temor a la vida de un ser humano? Por el pecado. El pecado. Y obviamente como consecuencia, ¿quién está detrás del pecado? Satanás, el diablo. El diablo va a utilizar nuestros miedos, el diablo va a utilizar nuestros temores para ir tras de nosotros con lo que tenemos temor y con lo que tenemos miedo. Y nos puede atormentar y nos puede presentar un panorama, porque el diablo tiene poder de poner visiones en nuestra vida, de hacernos ver cosas que no son, así como dice la fe, como si fueran. También el diablo puede hacerlo y puede crear y pintar panoramas oscuros, basados en ¿qué? En nuestros temores, en nuestros miedos, para sabotearnos y robarnos la paz, el gozo, que es fruto de la justicia, y alejarnos de Dios. Y lo tercero, nuestra mente. Nuestra mente es un taller. Nuestra mente es un escenario que produce temores, a donde se alimenta el miedo. Nuestra mente. Tenemos que aprender a batallar, a pelear la batalla de nuestra mente. Así que viéndolo en este orden así, si yo tengo resuelto el tema del pecado, uno, a favor, me despojo de temor porque no hay conciencia de pecado. Dos, si yo no tengo conciencia de pecado, entonces dice la Biblia que no tenemos miedo al acusador, porque el Señor me ha redimido, me ha perdonado, me ha santificado, soy nueva criatura en Él, su Espíritu Santo está en mí, su verdad habita en mí y el enemigo no tiene poder sobre mí. Pero me queda la tercera, mi mente. Mi mente puede ser un taller, un escenario donde se puede producir del miedo al temor y donde yo puedo estar extraviado en pensamientos de miedo y de temor. Ahora quiero darles una perspectiva desde la psicología clínica, cómo se mira el temor. ¿Por qué Dios nos enseña a no temer? ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Qué le pasa al cuerpo? ¿Qué le pasa a su conducta cuando nos llenamos de temor? Bueno, primero vamos a diferenciar qué es miedo y qué es temor. ¿Son muy similares? Sí. ¿Van de la mano? Sí. Como hermanitos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llaman? ¿Siameses? Sí. Pero son diferentes. ¿Por qué? Porque el miedo pertenece a una emoción natural que responde, es una emoción el miedo, ¿ok? Y cuando hablamos de emoción, viene como resultado de una sustancia química en el cerebro.
¿Okay? El cerebro produce sustancias químicas de acuerdo a experiencias externas o internas. Produce una sustancia química que se llama neurotransmisor. Esa sustancia química, que es un neurotransmisor, crea la emoción de acuerdo a los neurotransmisores. En este caso estamos hablando del miedo. Esa emoción se activa dentro del cuerpo y genera sensaciones físicas asociadas al miedo. Me pone alerta, dispara mi sistema nervioso, abro los ojos un poco más, se hace más lento el ritmo del digestivo. Esto se detiene un poco. ¿Por qué se detiene? Porque la sangre que está enviándose al estómago la necesitan los brazos y la necesitan las piernas. Entonces, ese sistema de alerta del sistema nervioso, del miedo que se activa, jala sangre del cerebro. ¿Por qué jala sangre del cerebro? Porque la necesitan los brazos y la necesitan las piernas. Jala sangre de los pulmones y de los demás órganos para mandar a brazos y piernas. ¿Y por qué? Porque cuando se activa el sistema de alerta por el miedo, necesitamos sangre en las piernas para correr más rápido y más fuerte, o para brincar más rápido y más fuerte una barda, un monte, o brazos para sostener, cargar o mover. ¿No han visto personas ante una situación demasiado estresante, o lo hemos vivido, en crisis de miedo, una madre con un hijo que está en peligro de muerte, saca un doble de fuerza y te levanta una cama si lo necesita? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso creó toda la fuerza en los brazos y piernas para sacar del peligro, de la amenaza, a su hijo, en el caso de por un hijo. O ella corre, ¿verdad? O él. Por supuesto que hay niveles de parálisis, ¿verdad?, que puede crear un efecto opuesto dependiendo del nivel de tolerancia de cada individuo y te paraliza completamente. Eso también llega a suceder y te deja en estado, como se le llama, catatónico. Es un estado catatónico de parálisis donde no respondes, porque pasó de un nivel de miedo natural a un nivel de pánico. Eso escaló, es otra cosa. Pero cuando hablamos de un miedo, el miedo agudiza los sentidos, la enfoque sobre una cosa. No hay mucho tiempo de pensar, no hay mucho tiempo de hacer digestión, solo hay tiempo de corre o defiéndete, huye o defiéndete. Es el miedo, es una emoción. Pero ¿qué significa entonces el temor? El temor es más cognitivo, es más psicológico, porque el miedo responde a una amenaza real o imaginaria asociada al presente. Asociada al presente, ojo. Por ejemplo, estás en casa, oyes un ruido, ¡rum! No ves nada, pero oíste algo e imaginas algo que te provocó miedo y te alertó. Es un miedo que responde a algo imaginario y empiezas a, ¿verdad?, imaginar. ¿Habrá sido un ratero? ¿Habrá sido esto? Empiezas a hacer deducciones. Pero tan pronto compruebas los hechos, el miedo se extingue. O es real, porque viste algo, se activó, vi algo. Tan pronto se extingue, se acabó. Pero ¿cuál es la diferencia del temor? El temor es un enganchamiento mental. El temor es una proyección hacia el futuro, normalmente de algo que no existe, irracional, y que te proyecta imaginaciones negativas, escenarios catastróficos. Es más interpretativo que objetivo, es subjetivo. El miedo es objetivo, el miedo es objetivo, el temor es subjetivo, tiene detalles, imaginaciones, te creas escenarios, te avientas una película, te proyectas, te lleva al futuro, presenta niveles catastróficos. Eso, queridas familias, se llama estado de temor. ¿Y qué sucede en los estados de temor?
se activa la ansiedad. Tenemos activada la ansiedad. ¿Qué es el estado de ansiedad? ¿Es un estado de alerta? Sí, por supuesto, pero es un estado de alerta en angustia, en preocupación, en incertidumbre, en escenarios catastróficos. Te quita el sueño, te quita el hambre o te da mucha hambre, te paraliza, te sabotea. Y eso es lo que Dios dice: no temas. En otras palabras, Dios estaría diciéndonos: hey, no te me proyectes a un futuro que yo no creé para ti. Amén. Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Te das cuenta cómo Dios nos saca de ese temor ansioso? De ese temor proyectado, catastrófico, de esos escenarios negativos y que nos terminan de sabotear. Por eso Dios dice una y otra vez: no temas. Ahora, decía yo, dentro del cerebro, tanto el miedo como el temor, aquí donde está la sien, tóquense la sien. Muy bien. Ahora, pónganse un dedo en la frente, en medio de la frente. Muy bien. A esa altura, pero ahora, en medio del cerebro, aquí adentro, en medio, a la altura de las dos cejas, en medio, ahí hay una estructura en el cerebro, más o menos dentro de esta estructura. Así, ¿ya la vieron? Creo que tengo una imagen. No sé si proyección tenga la imagen de un cerebro. ¿No la tienes? Ok, bien. Hay esa estructura dentro del cerebro se llama cerebro emocional o cerebro límbico. Si gustas, busca la imagen de cerebro límbico, ¿verdad? O cerebro emocional. O el cerebro trino. Esa es una imagen que puede aparecer. En esa parte del cerebro se produce lo que son ciertas emociones. Una de ellas es la emoción del miedo. Y en esta estructura se llama amígdala. Es una pequeña estructurita dentro del cerebro que cuando vienen pensamientos, preocupaciones, angustias hacia el futuro, terribilizamos, catastroficamos. Cuando vienen, esa amígdala recibe conexiones de redes neuronales que le mandan información, y esa amígdala envía esa información decodificada al sistema nervioso para que el sistema nervioso active las glándulas suprarrenales que tenemos arriba de los riñones, y esas glándulas suprarrenales liberan una hormona poderosa que se llama cortisol, y además otra hormona que se llama adrenalina. Y esas dos hormonas comienzan a circular por el sistema nervioso y por la sangre, y lo que provocan, ahí está, eso, ¿ven lo azul? Ok, eso azul es el sistema límbico, todo lo que está dentro se llama sistema límbico. Y la estructura más o menos, no la verde exactamente, ok, ahí está el sistema límbico, ahí pensemos que la rojita es la amígdala. ¿Okay? Sí, perdón, tengo aquí mi apuntador, gracias mi amor, aquí está. Pero ¿qué crees? Que el apuntador, la pantalla no lo permite, ¿verdad? Ok, bueno, supongamos que la estructura roja, esa estructura roja que recibe la información sensorial de lo que oigo, de lo que veo, de lo que percibo en la piel, o incluso de lo que huela. Si olemos a quemado, un incendio, ¿no? O olemos gas, se activa. Olor, vista, oído, sensaciones que dices: sentí como un espíritu aquí, ¿no? Eso, ¿verdad? Sentí mello, diría Chiqui Drácula, ¿no?
esas experiencias, ¿no? O tuve una imaginación, un pensamiento que no tiene que ver con los sentidos. Eso activa por redes neuronales la amígdala. La amígdala, el sistema nervioso, glándulas suprarrenales, hormonas de cortisol, adrenalina, lo regresa al sistema de la amígdala y se pone el cuerpo así. Alerta, alerta. El problema es que la gente muchas veces vive tantos días, tantas horas, tantas semanas, tantos meses en ansiedad, en estado de alerta, que comienza a tener problemas de salud, presión arterial, comienza a tener problemas de gastritis, úlcera, cansancio, agotamiento, desesperación y termina con depresión. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema nervioso alterado, todo el tiempo vigilante, todo el tiempo en angustia, todo el tiempo con pensamientos disparados, catastróficos, negativos, pesimistas. ¿Y cuál es nuestro lenguaje? Negativo. ¿Por qué dice la Biblia de la abundancia del corazón habla la boca? Bueno, solo explico brevemente porque tiene sus ciencias todas las cosas. El corazón está asociado a las emociones, ¿okay? A la pasión, a la emoción, está asociado. Y si nosotros emocionalmente sentimos miedo, temor, angustia, preocupación, se asocia al corazón, se asocia, no viene del corazón. El corazón es un músculo para la sangre, nada más. Todas las emociones están en el cerebro y se distribuyen en el cuerpo, pero el corazón se ha hecho por culturas. Incluso Dios mismo usa el corazón como un lugar central de emociones, porque a través del corazón pasa toda la sangre. Toda la sangre. Y si a través de la sangre está pasando cortisol y cortisol y cortisol y adrenalina y cortisol, pues el corazón está estresado. Y por eso es que las personas estresadas por cortisol y adrenalina, se descompone el corazón y se desarrolla hipertensión arterial. Me regreso, de la abundancia del corazón habla la boca. Si mis emociones están abundando en angustia, en preocupación, en negatividad, en pensamientos catastróficos, ¿de qué va a hablar mi boca? Negatividad. Y me saboteo, porque por un lado pienso la palabra de Dios y por otro lado hablo lo opuesto. ¿Qué dice la Biblia? Pueblo que de labios, pero su corazón está lejos. No hay consonancia, no hay congruencia entre lo que mi boca habla, honrando a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi boca, pero mi corazón siente un miedo. Entonces, ¿dónde está que todo lo puedo en Cristo? Digo una cosa con la boca, pero con el corazón vibro otra. El Señor es mi pastor y pero tengo un miedo de que me falte, que ni diezmo, ¿verdad? Sí, la verdad desnuda, ¿no? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, digo con mi boca, no temeré el mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero me da un miedo evangelizar a alguien por el rechazo, que ni siquiera es valle de sombra de muerte, es puro prejuicio, ¿verdad? Ahora imagínate un verdadero valle de sombra y de muerte. ¿Sí se da cuenta, iglesia? Honro a Dios con mi boca, pero mi corazón está lejos. Y no necesariamente que esté lejos en el pecado, aunque también aplica. Pero estoy aplicando en un sentido muy pragmático de la vida cristiana, cuando la vida cristiana no se vive armonizada con lo que digo con mi boca. El Señor es amor, ¿no? Dios es amor. Pero con mi corazón siento que no me ama, no me siento amado. Eso está lejos de Él. Hay quien no se siente amado ni por Dios. Yo he tenido muchos pacientes cristianos
Y en terapia muchos están resentidos con Dios porque creen que no los ama. Y no creen que no los ama por lo que están padeciendo y pasando. Pero dicen que Dios es amor. Y de tal manera amó Dios al mundo. Pero yo siento mi corazón lejos de Él porque siento que no me ama. Muy bien, para entrar a la parte final, quiero darles un ejemplo bíblico para que podamos comprender todavía más cómo es nuestra oración ansiosa. Y yo le agradezco a mi esposa que en un tiempo de mi vida ella me enseñó. No era yo así, pero hubo un tiempito en mi vida que me volví ansioso en mis oraciones. ¿Cómo es la oración ansiosa? Esto les va a ayudar mucho porque nos podemos dar cuenta que a veces somos personas de oración, sí, pero a veces nuestras oraciones pueden nacer de la ansiedad. En otras palabras, nuestras oraciones pueden ser basadas en miedo y temor y no basadas en fe y confianza. Es muy distinto, no es igual. Yo puedo tener miedo, Señor, sálvame, porque estoy viviendo una situación que requiero que me salve. Eso es justificado. Pero eso es una cosa a que yo esté orando desde un miedo y una inseguridad de que quizá Dios no lo haga, no pueda, no quiera, no lo merezca. Es distinto. Porque si yo estoy en una situación de peligro, una situación complicada, una situación difícil, justificada, mi miedo es justificado y mi oración es legítima. Los que hemos vivido en lugares como este, donde hay rodeado de inseguridad y delincuencia, hemos tenido experiencias de mucho miedo y de mucho temor, justificado, donde hay amenazas reales. Y oramos, Señor, sálvanos, y tememos, e incluso hasta hemos llorado. Por Dios mío tenemos temor. Él es bueno y misericordioso y responde a esa oración. Pero cuando no está justificada y está basada en la ansiedad y en el miedo, esa oración hasta no tiene respuesta. Así es. Vamos a verlo en la Biblia para entrar a la parte final y cerrar. Salmo 77, vamos a leerlo juntos. Salmo 77, por favor, en la Reina Valera 60. Salmo 77. Les quiero enseñar esto. Cuando leamos esto juntos, de aquí en adelante nunca va a leer las oraciones igual en la Biblia. Se van a dar cuenta muy bien cuando no se está orando correctamente. Aunque son salmos, es la palabra divina de Dios inspirada y es perfecta. Toda ella está escrita para que aprendamos de ella. Y aunque son oraciones, demuestran las condiciones en las que se estaba cuando se oró. Y podemos crear empatía con ella y tomar la oración. Pero vamos a aprender de lo que oró este salmista. Miren lo que dice. Vamos a leer primero del 1 al 4. Con mi voz clamé a Dios. ¿Se da cuenta? Estamos viendo una persona que clama a Dios con su voz. ¿Okay? A Dios clamé y Él me escuchará. ¿Qué te parece? Hay fe, ¿no? Hay esperanza, ¿verdad? Vamos bien. Arrancamos bien. Muy bien. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Hasta ahí vamos bien. Persevera, intercede, sigo. Vamos bien. Mi alma rehusaba consuelo. Ojo, mi alma rehusaba consuelo. Cuando hablamos del alma, hablamos del estado emocional y mental de la persona. Mi mente y mi alma, mi mente y mis emociones como que no quieren consuelo. Estoy empezando a orar con ansiedad. ¿Okay? Vea, vamos viendo, verso 3. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Vea, me acuerdo de Dios es pensamiento hacia Él y me conmuevo, oh mi Dios. Me quejo, verbalizo y mi espíritu se angustia. La queja es una narrativa que nos contamina, ¿ok? Nos contamina la queja.
Y muchas veces tenemos por hábito el quejarnos. Muchas veces tenemos por hábito el quejarnos. Cuidado. Vamos adelante. Versos 4. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Ahora resulta que ya no está hablando. Vea el estado emocional de la persona. ¿Okay? Empezó a entrar en un estado de quebranto y le llamamos, en psicología se llama mutismo. Cuando la persona ya no puede ni hablar, hay mutismo. Ahora, versículo 5. Consideraba, ojo aquí, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. La persona está meditando, se fue en retrospectiva, muy lejos, meditaba. Puede ser que esté bien, pero vea el versículo 6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en dónde, ojo, meditaba en mi corazón. Son dos ejercicios que el ser humano puede hacer en las dimensiones del cuerpo. Meditar en dónde se encuentra, en la mente, correcto. Meditaba en la mente y dice, meditaba en mi corazón. Cuando estamos uniendo mente-corazón, ahí está revuelto las emociones. En otras palabras, lo podemos decir así: pensaba emocionalmente, meditaba en mi corazón, pensaba con mis emociones, pensaba cómo me siento. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo se siente el salmista, por cierto? Hasta aquí, de la patada, ¿verdad? Se siente muy triste, devastado, muy afectado. Verso 6. Y mi espíritu inquiría, ojo, otra dimensión del ser humano: mente, corazón, espíritu. Aquí está el hombre trino en este pasaje, así como espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, mente, alma, corazón, cuerpo. Mi espíritu inquiría, una parte del ser humano sabia, la parte del espíritu del hombre sabia, inquiere, medita, reflexiona. Entonces, podríamos estar en el cuerpo con emociones, con pensamientos y aparte trabajando con el espíritu. Sí, son dimensiones que se pueden estar moviendo. Dios hablando a mi espíritu, mi corazón luchando con lo que siente y mi mente quizá divagando o quizá anclada en algo. Se puede. De hecho, he enseñado una técnica que se llama mente, corazón, instinto. ¿Cuándo usar la mente? ¿Cuándo usar el corazón? ¿Cuándo usar el instinto? Porque a veces usamos una u otra dependiendo de la situación. Vamos adelante. 7. Vean lo que meditaba en su corazón. Ojo, ¿qué meditaba en las emociones? ¿Qué pensaba emocionalmente? Miren los pensamientos. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con puño sus piedades? ¿Cuál era la narrativa interna del salmista? ¿Positiva o negativa? Negativa. Todas sus preguntas apuntaban a una carga negativa. ¿Dios nos desechará? O sea, estoy desechado. ¿Será para siempre si me ha desechado? ¿Se acabaron sus piedades? ¿Ya no volverá a tener misericordia? Se está llenando de miedo. ¿Se da cuenta? Empieza a cuestionar esto, pero de manera negativa, y se empieza a llenar de miedo y de miedo y de miedo, porque empieza a ver un futuro lúgubre, con un Dios que lo ha abandonado, que ha dejado sin misericordia, sin piedad, que un Dios que ha cambiado. Porque Dios dice en la Biblia que no cambia, pero para él está cambiando Dios. Está dejando de ser quien era, su amor, su compasión, su misericordia. Ahora vean cómo contesta el versículo 10. Dije, ¿qué dijo? Léanlo todos juntos. Otra vez. Otra vez.
Hoy sabemos que la ansiedad, precisamente el problema de salud mental, que se relaciona con pensar mal, ¿ok? Pensar mal está asociado a un trastorno mental. Y el trastorno mental hoy se considera, no hoy, ¿verdad? Desde hace varios años, una enfermedad mental. Así que el que tiene depresión tiene un trastorno mental, en otras palabras, tiene una enfermedad mental. Así está diagnosticado. No es que tenga demonios. Tiene malos pensamientos que trastorna su mente y su mente se define como una enfermedad mental. Así como la enfermedad del hígado, de los riñones, del corazón, así es la enfermedad del cerebro. El cerebro es un órgano, iglesia. Y así como vamos al doctor del cuerpo, creemos que hay doctores nada más de aquí para abajo, ¿no? ¿Sí o no? Pero no creemos que haya médicos, bueno, de las muelas, ¿verdad? De la nariz. O más bien de las cejas, porque vamos al oculista, vamos al del audiólogo, vamos al otorrinolaringólogo, vamos al dentista. De aquí para arriba no hay médico. Claro que sí. El cerebro es un órgano. Nada más que el médico se llama psiquiatra, se llama psicólogo, se llama psicoterapeuta. Pero creemos que, ay no, esto es para locos. Es para locos y no locos. Yo he dado terapia a personas que no tienen ningún trastorno mental. Ninguno. Jóvenes, sobre todo jóvenes. Y que le digo, ¿cuál es el motivo de tu consulta? Porque les doy un cuestionario. Y el motivo de su consulta es, solo quiero aprender a pensar mejor. Solo quiero manejar mejor mis emociones. No tienen un trastorno mental, pero quieren mejorar. No, hombre, los felicito, nos la llevamos a todo dar en las sesiones, porque todo es psicoeducación, psicoeducación, psicoeducación. Hoy en día debería haber en las escuelas materias de salud mental, para que tanto niños como adolescentes, por cierto, estoy terminando la maestría en educación, terminé mi especialidad en neuroeducación y en esas dinámicas de clases, como hay muchos maestros en la escuela donde estoy estudiando, por la maestría de educación, hay maestros directores de escuela, profesores, etcétera. Pues yo no soy profesor ni maestro académico, pero yo puedo decirles, y coincidimos, y yo les he dicho a ellos, ustedes los maestros deberían de presionar al sistema de gobierno para que el sistema de gobierno integre la salud mental en las escuelas desde quinto y sexto grado de primaria. Inteligencia emocional, resiliencia, habilidades para comunicación, solución de problemas y conflictos, empatía y otras materias más. Y les aseguro que no tendríamos niños, jóvenes y adolescentes creyéndose perros como ahorita en la calle, por la salud mental. Tenemos una cultura de curar en lugar de tener una cultura de prevenir. Y debemos aprender a prevenir para no tener que curar. Pero desgraciadamente nuestro sistema de gobierno todavía se la pasa curando, en lugar de previniendo. Eso ayudaría mucho. Regresamos. Enfermedad mía es esta. Vea cómo lo resolvió el salmista. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Va a cambiar sus pensamientos. En lugar de pensar, me dejará, me abandonará, ya no tendrá misericordia, ya no tendrá piedad, ahora va a traer a la memoria tiempos de gloria. ¿A qué le llamamos esto en psicología? Tus evidencias. Vea tus evidencias. Cuando tengas temor, vea las evidencias con Dios en tu vida y ve cómo estuvo contigo y estuvo y me sacó adelante y vi su gloria. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Evidencias, como estuve con Moisés, evidencias, estaré contigo. Tengo evidencias. ¿Qué le dijo Dios siempre a Isaac? Soy el Dios de tu padre Abraham, evidencias, por eso naciste, tu madre era estéril.
Jacob, soy el Dios de tu padre Isaac y Jacob. Tus evidencias, tienes evidencias. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Evidencias, el que Dios te llama. Evidencias. ¿Qué dice el salmista? Traeré a la memoria las evidencias del Altísimo. Verso 11, me acordaré. Ahora vamos a la mente otra vez. Me acordaré de las obras de Yahvé. Sí, vea la exclamación, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y vea el 12, meditaré en todas tus obras. Vea el cambio de la meditación. Primero meditaba ¿en dónde? En su corazón. Meditaba en su corazón, todo emocionalmente tronado. Pero ahora dice, voy a meditar no en cómo me siento, en ti, en tus obras estupendas. Entonces, yo no es que prive mis emociones o las invalide, las regulo pensando de manera no me entretengo, no me rumío, ¿no? La rumiación. Y dice el versículo 13, oh Dios, ahora vean cómo expresa. Primero decía, no me dejas pegar los ojos, estoy quebrantado, me habrá dejado, me habrá olvidado. Pero ahora vean cómo cambia su narrativa. De la abundancia del corazón, pueblo que de labios, pero su corazón, vea la narrativa, verso 14. 13, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en las puertas, en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tramaron los cielos, bla, 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 bla. Se pone a glorificar a Dios. Se pone a declarar sus hechos estupendos, sus obras maravillosas. Y como llamamos en psicología, reestructura cognitivamente sus pensamientos. Y cuando uno hace una reestructuración cognitiva, inmediatamente las conexiones neuronales cambian y la amígdala ya no recibe la misma información. Por lo tanto, la amígdala recoge sus mensajes y ya la narrativa es otra y crea completamente otro ambiente. Ya otras sustancias químicas se mueven dentro del cuerpo. Como por ejemplo, hay gozo y paz, ¿no? La sustancia química del gozo y la paz se llama serotonina y oxitocina. En lugar de cortisol y adrenalina, ahora el cuerpo produce serotonina y oxitocina. Oxitocina del amor, del enamoramiento, del agrado. Serotonina de la paz, de la serenidad, de la alegría. Y si esto es muy poderoso, se activa una hormona, una sustancia química maravillosa, muy fuerte, que se llama dopamina, que es la pasión por Dios, que es la gratificación. Y esas tres son súper poderosas. Es la química que pasa dentro del cuerpo mientras nosotros nos vemos espirituales. O sea, usted puede ver una persona con fe y espiritual. Ok, eso ve por fuera. Pero por dentro trae serotonina, oxitocina, dopamina. Por dentro. ¿Sí me explico? Pero usted podrá ver una persona espiritual por fuera. Amén, hermano, gloria a Dios. Mal carácter, amargado, habla mal, negativo, serio, seco. Pero con la Biblia en la mano y ya está bien, amén, gloria a Dios. Y ahí se va, hermanos, medio así. Por dentro, por fuera se ve medio espiritual. Por dentro trae cortisol y adrenalina, entre otras sustancias químicas. O sea, el hermano viene bien cortisoleado, para que me entienda. Es la química del cuerpo. Y Dios produce eso. Por eso David decía, una de las explicaciones, alma mía, ojo, su boca le daba instrucciones a su alma. Alma mía, alaba a Dios. No se turbe tu corazón.
alábalo. No tengas miedo, porque aún he de alabarle. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que está haciendo David? David, lo supiera o no lo supiera, David estaba balanceándose químicamente por dentro, porque su alma estaba turbada, angustiada. Pero al comenzar a alabar a Dios, dice, al comenzar a declarar sus obras estupendas, su química por dentro cambia, sus emociones por dentro cambian, y ahora el gozo ya no viene de inteligencia, ya el gozo viene natural. Natural. Por eso la alabanza y la adoración, aunque uno venga un poco abatidón, alabar y adorar a Dios con sinceridad cambia la química del cuerpo, cambia el estado emocional, y uno dice, va a estar todo bien. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia, por favor. Y si me ayudan, gracias, mi hermano. Gracias. Así que, querida iglesia, el mensaje del Señor para todos nosotros es: no temas. No temas lo que pueda hacer el hombre, dice el Señor. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. No temas, porque yo soy tu Dios. No temas. Y tenemos que aprender a darnos cuenta cómo estamos orando. Como me dice mi esposa, prestar atención a nuestra oración para no orar en automático. Y sin darnos cuenta seguimos orando bajo el mismo patrón ansioso. Comenzar a hacer una narrativa de oración consciente. Comenzar a mirar nuestros temores y miedos y quitarles el fundamento que no tienen, e ir a las evidencias. Dios ha estado conmigo y estará conmigo. No me ha dejado ni me ha desamparado, y no lo hará ahora, a menos que yo le haya dado la espalda, a menos que yo esté en pecado. Entonces ahí sí tienes motivo de miedo, motivo de temor. Pero si estoy en Él y permanezco en Él y estoy agarrado de Él, entonces no tengo por qué temer. Pero aún, iglesia, si me he equivocado y he cometido errores, y aún si he pecado, ok, el temor me va a abrazar, sí, claro, y es lógico. Pues arrepintámonos, soltemos y continuemos, y Dios tendrá misericordia. La iglesia tiene un llamado: Iglesia Luz de las Naciones, no temas, que Dios ha estado con ustedes y estará con ustedes, porque la iglesia es del Señor. Amén. Querido Padre, en el nombre de Jesucristo, de todo corazón te glorificamos con esta palabra, y nosotros creemos que tú eres nuestro Señor todopoderoso, y que no deseas que caminemos en temor, sino que confiemos en ti, en tu amor, en tu bondad, en tu generosidad, en tu protección, en tu provisión. Si tú nos has dado a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no nos darás también todas las cosas? Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y esta mañana descansamos nuestro corazón en ti, anclamos nuestro corazón a ti y nos alineamos a tu palabra. Que nuestra mente y nuestro corazón estén sincronizados correctamente. Que lo que diga con mis palabras lo sienta con mis emociones, y que lo que sienta con mis emociones lo diga con mis palabras, alineados a tu palabra. Que me ponga de acuerdo contigo en tus palabras, lo que tú has dicho. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, aunque atravesemos situaciones adversas, difíciles, eso no cambia que tú estarás con nosotros, y tu vara y tu callado nos infundirán aliento, y verdaderamente veremos tu gloria sobre nuestra vida. Gracias, Señor. Sea la sanidad de tu espíritu en nuestro corazón, sea la sanidad de tu espíritu en nuestra alma, sea la sanidad de tu espíritu a nuestra vida. Yo te invito, despójate del temor. En este momento suéltalo.
Declara sobre algo que esté temiendo tu vida. Di: suelto este temor. Me despojo de este miedo. Me despojo de este temor. Me despojo de este miedo. Yo creo que será lo opuesto a lo que he temido. Yo creo que será lo opuesto a lo que he temido. Yo espero ver la gracia de Dios. Tengo evidencias. Las cosas no serán como yo temía. Las cosas serán bendecidas, será diferente, y mis ojos lo verán y yo lo experimentaré. Me despojo de este temor. Y te invito a que en medio de esta alabanza nos estemos liberando de todo temor y caminando en una confianza nueva y renovada en Dios. No temas, iglesia. Amén.